Hola amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Mi nombre es Ricardo Rubio, les hablo desde Del Río, Texas en este momento y estoy en su proyecto Ilumina tu Camino. El objetivo de este proyecto es ayudarte a que vivas mejor, a que tu vida se te prolongue un poco más, vivas más tiempo, pero eso sí, que vivas con calidad y excelencia. De eso es que se trata Ilumina tu Camino, este proyecto. Y estamos en el proceso de entender lo que significa la vida espiritual. Hemos vivido mucho tiempo buscando lo exterior, lo de afuera. Y nos hace falta, y ya es la hora, de que volvamos como en otras épocas que no nos tocó a nosotros, siglos pasados, desde hace más o menos 6.000 años, el ser humano dejó de pensar en su interior y empezó a buscar lo de afuera, lo exterior, o sea que eso no es nuevo. No piensen que es que esto ya apareció. No, y hay que hacer un proceso, porque si no, no vamos a entender, ni vamos a disfrutar, ni vamos a vivir nuestra existencia. Por eso yo los invito a que continuemos en el día de hoy iluminando nuestro sendero, nuestra existencia. Ayer tuve posibilidad de hablar con varias personas, pero estábamos en una actividad y una de las personas que estaban allí, una dama, una mamá, le correspondía también hablar a ella. Estamos en unos procesos, en unos proyectos aquí en Del Río, ayudándole a grupos de la sociedad a mejorar o a pedir ayuda. Y esta persona, cuando le correspondió o cuando nos estaban preparando, a mí también me tocó hablar, me tocaba a mí participar, me pidieron que participara, a ella también. Y cuando la directora, la coordinadora dijo, bueno, entonces tú vas a hablar después de Julano. Y ella dice, no, no puedo hablar. ¿Y por qué? Dice, es que tengo un problema. Y empezó a llorar. Tengo un problema gravísimo. Y empezó a angustiarse. Y entonces yo me le arrimé, me le acerqué y le dije, ¿qué problema tienes? Siempre todo problema le ayuda a uno es a crecer. Le dije yo así, pero no sabía qué era. Dice, es que mi hija y mi yerno discutieron. Y eso a mí me llena. Algo tan común, tan cotidiano, que pareja no discute. Pero yo no le podía decir eso. Entonces le dije, mire, las cosas posibles las haces tú. Las imposibles, déjeselas a Dios. Lo posible en este momento es que tú hables. Eso lo puedes hacer. Que hayan discutido o cómo se va a solucionar eso, no lo tienes tú en las manos. Es imposible para ti. Luego eso, déjaselo a Dios. Y la persona inmediatamente se calmó. Porque es que nos echamos cargas que nosotros no somos capaces de cargar, de llevar. Es casi que imposible las cosas. Porque todo es tan grande, tan inmenso, que queremos tener el conocimiento de todo y el poder de todo. Y no somos capaces, no vamos a ser capaces de entender todo. Es mucho más lo que ignoramos y de lo que no somos capaces que de lo que seríamos capaces de aprender y de lo que seríamos capaces de hacer. Es mucho menos. Muy poquitico es lo que podemos hacer.
lo que podemos saber, lo que podemos pensar. Esto es más grande de lo que uno se imagina. Por eso el universo es inmenso, pero también tenemos que caminar por este sendero, por el que nos corresponde a nosotros mientras estemos en esta vida. Y por eso yo lo que te quiero ayudar es a iluminar tu camino. Ilumina tu camino. Ilumina tu camino. Tú eres el camino y tú eres la iluminación. Luego, quien se tiene que iluminar eres tú y quien tiene que caminar eres tú. Pues a ese respecto es lo que les quiero hablar en el día de hoy. Porque venía hablando de la diferencia, hasta ayer terminé con ese proyecto, estaba hablando de Ricardo Castañón, la diferencia que hay entre vida religiosa y la vida espiritual. Y tomé varios autores sobre la vida espiritual. Y ahora quiero llevarte un poco más en ese camino de la vida espiritual. Voy a pasar ya la cámara para que podamos entender, observar y ver esta maravillosa existencia. El proyecto se llama Ilumina tu camino. Y el objetivo, la meta, es vivir con propósito el viaje interior de tu vida. Viviendo con propósito el viaje interior de tu vida. Cuando tú descubres la interioridad, la vida te cambia. Lo que hice yo ayer con la persona fue interiorizar, que ella se interiorizara. Y no tenía nada que ver con lo interior, porque era algo que ella iba a hablar y un problema que había afuera. Pero el problema no estaba afuera, estaba dentro de ella. Y simplemente yo le dije, lo posible lo haces tú, lo tienes en tu mano. Lo imposible, déjaselo a Dios. Lo posible es que tú hables en este momento, eso es posible. Entonces déjale lo imposible a Dios, inmediatamente la persona cambió. Eso es interiorizar. ¿Ve la diferencia? Es muy diferente. Es que uno cree que los problemas están afuera de uno. Y los problemas no están afuera, porque si estuviera afuera, entonces todos los que estábamos ahí los sentiríamos. Pero estaba dentro de ella, aunque las cosas son externas, pero se resuelven internamente. Por eso hay unos que tienen capacidad de asimilar las cosas y otros no. Unos se mueren, se derriten con el rayito de un sol y otros al contrario. El sol los endurece, los fortalece, les da vigor y mientras más sol haya, más fuertes se ponen. Y otros se derriten. Es la manera como uno esté por dentro. Es la interioridad. Todo está dentro de nosotros. Mucha gente se levanta y dice, qué día tan triste. Es porque esa persona tiene un conflicto y el conflicto está interno. Él lo lleva el interno, aunque esté afuera y uno lo ve afuera, está dentro. Porque un mismo hecho lo puede uno ver de diferentes maneras. Por eso dicen ahí que las maldiciones, las groserías que le dicen a uno, las palabras negativas, dice que no es tanto lo que le dicen a uno, sino con el tonito, como se lo dicen. O sea, como uno capta la esencia y por eso se ofende o se alegra. Hay mucha subjetividad en esto, pero la objetividad concreta es que tú eres el que tienes el poder de ser feliz o de ser infeliz, de vivir en la verdad o vivir engañado o engañada. Tú tienes el poder de ser exitoso, de alcanzar metas o no alcanzarlas o anquilosarse, quedarse en el camino. Muy bien, pues este proyecto se llama Ilumina tu camino. Entonces voy a interiorizar, vamos a la interioridad. Mucho tiempo, hace muchos años, el ser humano se desbocó hacia la parte de afuera, hacia lo exterior. Y este siglo, todavía el ser humano quiere ir a buscar galaxias, estrellas, universos extraños por allá lejos. Quiere ir a resolver sus conflictos aquí internos de vida, de felicidad, de amor, de libertad. Cree que esto le da más posibilidades. Y gastan energía y gastan millones de dólares y gastan de todo. Muchas vidas se destruyen en favor de salir hacia afuera. Y por más que queramos hacerlo y que intentemos hacerlo,
jamás podremos llegar, porque no es posible tener todo el conocimiento. No es posible. El ser humano no es posible de saber más de lo que tiene capacidad. No es posible. Y entonces tenemos teorías como cómo se formó esto y vamos hacia afuera. Entonces, ¿cómo se formó el universo? El origen del universo. Entonces, los científicos han logrado determinar que todo se inició hace 14.000 millones de años. Y yo les pregunto, si todo se inició hace 14.000 millones de años, ¿cómo se puede saber si el tiempo empezó fue cuando ya nosotros tomamos, cuando ya el ser humano nació y ya definió lo que es tiempo y lo que es espacio? Porque la medida de todas las cosas son los seres humanos. ¿Cómo los científicos son capaces de decir 14.000 millones de años cuando antes del ser humano nada se podía medir? No había espacio, no había tiempo, porque el único que tiene espacio y tiempo es el ser humano, que tiene la medida de esas cosas. ¿Cómo podríamos decir 14.000 millones de años? ¿Cómo se atreve uno a esa osadía de decir el tiempo cuando no existía el tiempo? Porque el ser humano es el que mide el tiempo. Cuando un punto de energía muy brillante e infinitamente caliente explotó, esa es la teoría. Eso es lo que todos se acercan allí, que la creación evolutiva fue así. Y es lo que se conoce como el Big Bang. Después de esta explosión y como un proceso paulatino se fue formando el universo, que desde entonces se mantiene en constante expansión. Esa es la teoría común, la que aceptan hoy día los seres humanos, los científicos, todos, a los más sabios, los más entendidos, los que te pretenden estudiar más. Entonces aquí un puntico explotó, como un átomo que haya explotado, y se fue expandiendo, se fue alejándose. Aquí vemos el desplazamiento, aquí fue la explosión en esto, y entonces el desplazamiento. Dicen que cada día se amplía más las distancias del universo, porque va en expansión. Aquí ahí están las estrellas, los planetas, las galaxias, todo se formó a partir de aquí, de esta explosión, desplazamiento del Big Bang. Ubicación de la Tierra, la galaxia, la Vía Láctea, entonces lo ponen acá, supongamos, es un ejemplo más o menos, como un cono que se va expandiendo. Así el ser humano percibe, cree que es así, pero recuerden que la ciencia es lo más inexacto que hay. Nosotros pensamos que la fe es inexacto, porque cada uno tiene la fe que quiere, que yo no sé qué, bueno, hablamos de eso. Pero en sí la ciencia todos los días cambia. Cambia las teorías, las hipótesis, todo eso va cambiando. A medida que el ser humano va descubriendo esas cosas, entonces ya tiene que decir, no, lo que habíamos dicho, lo que habíamos pensado no era, es ahora de esta manera. Entonces todos vamos como a tientas, ilumina tu camino. Iluminar tu camino, tú eres el camino, tú eres la luz, tú eres el camino y tú eres la luz. Imagínate eso, piensa un poquito, piensa en que ilumina tu camino. Entonces tú crees que vas con un flash, con una linterna, con un foco, con una luz, una velita, alumbrando tu camino. Pero en sí la vela eres tú y el camino eres tú. Tú eres el camino, tú eres la iluminación, eres tú. No hay nada fuera de ti no hay nada, eres tú. Como tú percibes las cosas, así es como son. Tú percibes la realidad y creas la realidad. Por eso, volviendo al caso que le decía al principio, le dije a la señora, no, ella estaba angustiada porque había una cosa que ella tenía que resolver. No, lo posible es hablar aquí. Lo imposible se lo deja a Dios. Inmediatamente la persona pudo hablar tranquilamente. O sea, cambiaron las cosas, ¿no? Las cosas siguieron como tal. ¿Quién cambió? Ella, su percepción, como tú. Si tú cambias, cambia el mundo. ¿Difícil de hacerlo? No. Solamente es detenerse un poco. Entonces el Big Bang. Ahora, ¿el ser humano qué ha hecho? Pues el ser humano, con esta grandeza que tiene, pues quiere tener el mundo en sus manos.
quiere manipularlo todo, quiere saberlo todo, cree que la naturaleza es carente de sabiduría, de inteligencia, y entonces quiere tener todo en sus manos, quiere tener el poder, porque cree que el universo se maneja por la política, por la economía, por la ciencia y la religión, Apocalipsis 6. Cree el ser humano que todo lo va a controlar con la política, que todo lo va a controlar con la economía, y sobre todo con la economía manifestada en el peso, en el dólar, en el billete, en las monedas, que todo lo controla con la religión, cuando la religión son creaciones externas del ser humano, o todo lo puede dominar con la ciencia, y cada vez la ciencia le hace malas jugadas porque tiene que cambiar sus teorías y sus temas que están diciendo. ¿Qué sería más práctico? Lo más práctico es saber que ya está todo, que ya existe, que hay cosas que no somos capaces de entender, de saber. ¿Por qué nacemos? ¿Por qué morimos? No sabemos, no lo sabemos. No hay teorías que definan eso, no las podemos definir. Sabemos que estamos aquí. Los científicos han sido capaces de manejar y entender las fuerzas que manejan la materia, pero después de ahí ya no son capaces de más, ya no somos capaces por más. Y simplemente, ¿qué es lo que nos tocaría a nosotros? Contemplar, hacer un acto de contemplación. Estamos aquí para vivir he nacido para vivir. Disfrutar y saber, hasta donde podemos saber es que donde hay agua y donde hay carbono, hay vida. Decimos siempre, y más adelantico lo voy a decir, dicen que todo es energía. Sí, pero todo, aunque sea energía, la energía no tiene vida. Para que haya vida, tiene que haber líquido, agua. Entonces, el agua es el único elemento, o las moléculas, o el material, que puede ser el mismo, que puede pasar de líquido a sólido y a gaseoso, de gaseoso a líquido y a sólido. Puede pasar eso. Y lo más significativo de esto, que lo han encontrado los científicos, es que el agua, cuando está en éter, las moléculas, los átomos se contraen. Cuando está en gas. Cuando está en líquido, está en término medio, por eso uno puede meter la mano en el agua. Y son partículas que están ahí, es materia, pero uno puede meter la mano. Y pongan atención, cuando las partículas se expanden, se vuelve hielo. O sea, el hielo es la expansión de las partículas, de los átomos, de la que está conformado allí. No es contracción, uno cree, pongan atención, uno cree que el hielo es cuando cuando las moléculas se contraen. El hielo está tan apretado allí que yo no puedo meter la mano. Al contrario, está tan amplio que yo no puedo meter la mano. Porque se vuelve liviano. O sea que conserva más aire, conserva más vacío. Pon en un vaso hielo, y cuando se vuelva a agua, queda un poquitico de agua. Porque el hielo se expande. Y no es que vayamos a decir que es porque hay espacios vacíos pero puede picarlo en pedacitos muy pequeños para que quede como bien apretadito, y sin embargo es poquita el agua. Y por eso es que el hielo flota en el agua líquida. Y cuando hacemos una manifestación o una interpretación o analogía de lo que es Dios, los que sabemos y entendemos y sabemos que Dios es uno, pero que podemos ver las diferentes manifestaciones de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por eso decimos que el Padre es una analogía, es un ejemplo. El Padre es como el aire. Y sin embargo nosotros decimos que el aire es el Espíritu Santo, neuma. Pero cuando uno hace esa analogía con respecto al agua, el aire es como el Padre. El Espíritu Santo es como el agua líquida. Y el hielo es como el Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más o menos así. Es la misma agua, pero manifestada de diferentes maneras.
Y el agua, ya hablando otra vez de manera científica, el agua en hielo flota porque es más liviana. Es más liviana el agua en hielo que el agua líquida. El agua líquida es más pesada porque tiene más contracciones, está más comprimida. El agua sólida está más dispersa, está más ampliada, ¿ve? Está más inflada, podríamos decir. Y porque está más inflada no podemos meter la mano en el hielo. Es lo contrario de lo que siempre habíamos pensado, ¿verdad? Por eso hay que meditar un poco sobre la vida. ¿Cómo es que la vida funciona? La vida funciona es en que todos somos huecos, todos somos vacíos. Por dentro de mi cuerpo, el cuerpo nuestro, están pasando rayos continuamente de luz, de energía, están penetrándose en nuestro cuerpo, eso es constante. Y en esta tierra, en esa foto que vemos, dentro de eso están rayos penetrándose y pasa al otro lado. Esto es una combinación y complementación. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Velar, tranquilizarnos, proteger, no violar esta naturaleza ya creada, para que el universo que se ha expandido, que va en expansión o que está ahí permanece el universo en movimiento totalmente. Ese movimiento, ese universo que está a favor nuestro, que es la que ha producido vida, porque todo ha sido hecho para nosotros, para el ser humano. Eso es una meditación tremenda que podríamos decir, porque somos los únicos que estamos dándonos cuenta. Dios, cuando vamos al Génesis, vemos muy bien que Dios crea el universo para el ser humano, para nosotros, que somos los que somos conscientes y podemos ser conscientes, podemos despertar, podemos ser espirituales. A través de esa espiritualidad nos damos cuenta que la creación en sí está hecha para la vida. Y quien se da cuenta y disfruta más de la vida es el ser humano. Pero nosotros nos matamos aquí, nos preocupamos pensando que el trabajo, que el dinero, que las preocupaciones de la vida son más importantes que vivir la vida en esencia. Pero para eso tenemos que, de eso grandísimo, de esa inmensidad del universo, tenemos que llegar al valor de los detalles, el valor de las pequeñas cosas, el contemplar una flor, el volar de una mariposa. Cuando la abeja está procesando, sacando del polen, ese néctar de la flor, ese polen, y es capaz de llevarlo al panal y transformarlo en miel. ¿Cómo es valor de las pequeñas cosas? Cuando uno se interna, se interioriza, es donde puede ver las cosas que tienen mucho valor, más valor del que uno se imagina. Porque nosotros valoramos por lo general es el dinero, la economía, el poder, la política, el expresar bueno o malo, calificativos, la religión, y el vivir o morir, la ciencia. ¿Qué dice la misma Biblia? Y uno lo percibe. ¿Qué puede hacer la ciencia por nosotros? La medicina, si de todas maneras vamos a morir. El hecho de que te agreguen 2, 3 días o 3 años más de vida enfermo, no quiere decir que te vayas a quedar aquí. En cambio, si tú velas en mantenerte en equilibrio, el equilibrio es en las buenas relaciones con los demás, en la buena salud y en ser autosuficiente, pues tú vas a prolongar tu vida sana aquí en este mundo y vas a morir sano. No se tiene que, para uno morir no tiene que enfermarse. ¿Cuántas personas que pasan de 100 años simplemente se quedan dormiditos y nunca se enfermaron? Estaban ahí agotaditos porque es la vida, así es el proceso de la naturaleza. Pero tiene que uno volverse espiritual. Y el espíritu vive siempre, nunca pasa. La palabra espíritu viene del latín spiritus, que es aliento o respiro de vida. Cuando tú te percatas, cuando tú te das cuenta que la vida, que todo se sostiene es por el respirar, porque eso es lo que tú no dejas de hacer todos los días, en cada instante, en cada momento. Ahí es donde se sostiene la vida.
el aliento, respiro, la vida. Viene del verbo inspirare, spirar, que es soplo, soplar. En hebreo es ruah y en griego es neuma. Antes del hebreo pues existía el griego, neuma. Cuando ese espíritu se une al cuerpo, al alma y a la mente es que se forma la vida. Espíritu, cuerpo, alma y mente. Que si vamos a compararlo con el agua, pues es la misma vida, es la misma. Es la vida gaseosa, líquida y sólida. Es la misma, es uno solo. Cuerpo, alma y espíritu es uno solo para que haya vida. No puede haber vida en la mente, no puede haber vida solamente en el alma, no puede haber vida solamente en el cuerpo. Es en todo donde está la vida. Con la muerte, cuando lo que llamamos muerte, que es pasar el umbral, lo que les decía hace unos días, el espíritu sigue viviendo. Porque el espíritu jamás muere, porque no puede morir el espíritu. Como cuando tú te cortas una mano, te queda algo ahí, una señal, aunque no son los mismos átomos, porque los átomos van cambiando, las moléculas, todo tu cuerpo va cambiando, de niño a joven, de joven a adulto, no es el mismo cuerpo. Sin embargo, si tú te hiciste una cortada y se te quedó una cicatriz, ahí permanece para siempre. Porque esa cicatriz está ahí, no porque sean los mismos células, los mismos átomos, porque eso ya ha cambiado. Es porque es la figura tuya. Eso no muere, eso queda ahí. Pues lo mismo es con el espíritu siempre va a permanecer. Entonces, con la muerte el espíritu sigue viviendo, se separa del cuerpo muerto o cadáver, que llamamos así. Pero como tiene aliento, sigue vivo, su aliento, su espíritu continúa. Y aquí entra uno en unas polémicas tremendas, sobre todo con los religiosos, porque el materialista llega hasta cierto punto y dice, bueno, aquí se acabó todo. Pero nosotros ya decimos, sí, aquí se acabó de manera física, visible, tangible, pero sigue, continúa la misma vida. Entonces, cuando nosotros sabemos que el mismo aire es para todos, y entonces decimos el mismo espíritu es para todos, luego no hay un espíritu en ti y otro espíritu en mí, es el mismo espíritu en ti y el mismo espíritu en mí. ¿Qué es lo que hace que cambiemos? Pues el racionalismo, el cerebro emocional, el cerebro racional, el emocional, el límbico y el cerebro, la corteza cerebral, que es lo que nos hace que miremos las cosas y que percibamos las cosas de diferentes maneras, pero en sí todo es lo mismo. El último párrafo dice, como también continúa su materia, sus elementos atómicos, sus moléculas, nada se crea, nada se destruye, solamente ahí es una transformación. Muy bien. Para avanzar un poquito más, un espíritu o ser espiritual. Tener un espíritu o ser espiritual es una entidad no corpórea, es decir, sin cuerpo físico. Sin cuerpo físico, pero quiere decir que el agua que se evapora no tiene cuerpo físico. Claro que lo tiene, pero sin cuerpo físico tangible a nosotros no lo podemos percibir. Los espíritus tienen la capacidad de poseer a las personas. Entonces, el espíritu es como cada respiración que uno hace. Ese es el espíritu, pero está formado por un solo espíritu. Pero como somos diferentes cuerpos, diferentes seres vivos, entonces pensaríamos que son diferentes espíritus. Y si los tomamos así, como en pluralidad, tiene la capacidad de poseer a cada persona en particular. El aire entra en tu cuerpo, es como si entrara el espíritu, pero vuelve y sale y está en otra persona y está en el otro y así está en las plantas y en los otros animales. El Espíritu Santo es un mensajero, en Juan 14 dice, es un mensajero que enseña, recuerda y guía. Ese ya es una manifestación teológica de lo que nosotros llamamos espíritu. Pero ¿qué diferencia hay entre el Espíritu Santo y tú? Es el mismo, es la misma espiritualidad. Porque si eres tú, si eres templo del Espíritu Santo, ¿qué quiere decir que está en ti? Pero avanzando un poco más, entonces, en 1 Corintios 12 dice, da 7 dones del Espíritu Santo. Dice sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos 7 dones del Espíritu Santo es lo que hace que tú tengas vida, pero una vida moral, una vida de comportamiento con los demás, una vida de entender lo que yo le dije a esta señora, que lo posible lo hace uno, lo imposible lo hace Dios. ¿Bien? Y los frutos, o sea, las consecuencias, los resultados de estos 7 dones,
Pues es la caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, el autocontrol, la castidad y la generosidad. Estos son los frutos que si Dios nos llena de dones, porque los dones son regalos que tiene el ser humano. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Si uno pone en práctica los dones, las bendiciones de Dios, pues entonces se producen unos frutos. No porque los produzcamos nosotros, sino que los producen son los dones que están en eso. Nosotros simplemente somos instrumentos. Entonces esos dones, imagínense, si yo practico el don de la sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, cada uno de esos dones va a producir frutos. ¿Cuáles son los frutos? Caridad, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, mansedumbre, fidelidad, modestia, autocontrol, castidad y generosidad. Cuando en Juan 15 dice Jesús que estamos llamados a producir fruto y que nos va a podar para que demos más fruto, porque el deseo del Padre es que demos mucho fruto, nosotros pensamos es cuántas casas, cuántos carros, cuántos zapatos tengo. Ay, ya estoy dando fruto, mire, ya tengo más dinero que el de ayer, ya monté otro negocio y estos te están matando la vida. Cuando se hablan de los frutos, se está hablando de caridad, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, mansedumbre, fidelidad, modestia, autocontrol, castidad y generosidad, que no se compra. Esto ni se compra ni se vende porque es dado por el ente de lo que tú estás formado. En conclusión, voy a cerrar aquí. ¿Espiritualidad qué es? Es la cualidad de las personas o de las cosas espirituales. ¿Qué es lo que llamamos espiritualidad? Son valores, principios, actitudes, tanto personal como colectivos. El espíritu de esta nación, se habla así. ¿Qué es el deleite? El espíritu es el deleite del ser, cuerpo, alma y mente. Hemos nacido para el placer, dice por ahí una frase, pero no el placer de cositas, sino en sí el disfrutar de la vida, de la libertad y la búsqueda de la felicidad. El espíritu es unicidad, el todo está en la parte y la parte está en el todo. Lo que yo siempre le digo, la materia es una sola y el espíritu es uno solo que lo compartimos todos los seres que viven en este universo. El que es espiritualidad es crecer desde adentro, ir formándose como se forma la vida. La célula se va multiplicando. Otras células de la misma célula, las células se dividen en dos células. Y esas dos células se dividen en otras dos. Y así se va multiplicando desde adentro. Y se va formando el corazoncito, y se va formando el cerebro, y se va formando los huesos. Y todo se va formando desde adentro. En sí, espiritualidad es disciplina. ¿Qué es disciplina? Es discípulo. Sigue a un maestro, una guía. Uno necesita siempre, todos necesitamos un coach. Necesitamos una guía. Es compromiso. Espiritualidad también es compromiso. Con es con todo junto. Pro es adelante en favor de. Y miso es enviado. O sea que compromiso es una relación en disposición de una misión. Es relación estar con otros dispuestos a trabajar todos unidos. Muy bien. Hasta aquí voy a terminar en el día de hoy. Vienen muchas cosas maravillosas que ya te tengo preparado. El programa Tu Camino es muy parecido es muy práctico, es muy parecido a la respiración. ¿Cuánto dura tu vida? ¿Cuánto dura tu vida? Tu vida dura, permanece una respiración. Cada respiración es un morir y es un nacer. Vivo, nazco, ¿no? Muero. Vivo, o sea, ¿qué es un nacer? Muero. Vivo, muero. Vivo, muero. Esa es la vida. Así funciona la vida. Créalo tú o no lo creas. Esto no es de creer, ni es de saber. Es que así es. Como les decía hace un instante, que tú crees que el hielo es que el agua se compacta. Y lo contrario, el hielo es que el agua se expande. Por eso es que, porque se expandió, es que tú no puedes meter la mano. Si fuera contraída, tú podías meter la mano. Y el gas está tan apretado que ya tú ni siquiera lo puedes percibir. ¿Sí? Lo mismo es esto. Quieras o no quieras, la vida funciona de la manera como debe vivir.
tú puedes decir esto, decir aquello o lo otro, pero es lo que ya está establecido. Y tú viniste a vivir, disfruta la vida, pásala bien, no te preocupes, nada te angustie, nada te perturbe, nada hay para que tú te inquietes. Calma, stop, como dicen aquí, S-T-O-P, stop. En México dicen alto y en Colombia dice pare. Detente un poquito en el camino, un alto en el camino. Había la columna de el Padre Llano en Colombia en el tiempo, un alto en el camino. Y por estar haciendo un alto en el camino, el obispo le puso un alto y ya no lo dejó escribir más, el superior. Porque cuando empieza a decir la verdad, la gente no quiere saber la verdad. Les da miedo, se atemorizan. Favor, quieren vivir en la mentira que en la verdad. Y estamos llamados a vivir en la verdad, en la belleza y en el bien. Porque nosotros hemos nacido es para esas tres cosas. Para percibir la verdad, está en la verdad. Para saber lo que es belleza y lo que es el bien. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye. Pasa este video si crees que te ayuda. Y este es el respirar cada día. Este proyecto que yo te presento es el respirar diario. O sea, mueres y naces. Mueres y naces. La respiración. Muy bien, bye bye.